Bien. Mencionamos a los macroinvertebrados de la zona litoral, sobre los cuales Rocío está haciendo su tesis. Los mencionamos porque verdaderamente son los que incorporan a la producción de las macrófitas acuáticas en la red trófica de toda la laguna. Las plantas acuáticas en general no son herbivoreadas directamente, sino que lo que se torna en alimentos son más bien sus detritos, es la hoja senescente que cae al agua, es colonizada por perifiton y empieza a ser masticada por todos estos macroinvertebrados, es la que finalmente se transforma en nutriente de los distintos grupos en los cuales podemos clasificar o asociar a estos macroinvertebrados de la zona litoral. Y tenemos ramoneadores, que son pastoreadores de perifiton, tenemos filtradores que toman pequeñas partículas de materia orgánica para su alimentación, tenemos detritívoros o comedores de materia orgánica de mayor tamaño, podríamos decir, y por supuesto siempre que haya una presa va a aparecer algún predador. Bueno, así que hemos visto que este anillo de vegetación litoral responde al biotopo, ¿no es así? Es decir, responde a las condiciones de saturación de agua en el suelo y de dotación de luz en esta zona de la orilla, cercana a la orilla del cuerpo de agua, y que se conforma en anillos de vegetación o cinturones de vegetación de acuerdo a la dominancia que van cobrando los distintos grupos de productores. Hacia el interior del cuerpo de agua, entonces decíamos que participan fundamentalmente por construcción de materia orgánica y por complejidad espacial. Ofrecen hábitats diversos y ofrecen refugio de los predadores pelágicos a todos aquellos pequeños organismos que pueden acceder a este. Sí, estoy acá. Voy a apagar el micro. Y anda haciéndolos. Ahí está. Ok. Y aquí era donde venía la idea del subsidio, que ya hemos desarrollado antes. Ahora, la zona de litoral, la zona de vegetación litoral, además, en términos de servicio ecosistémico, en términos de consecuencias de su existencia para el ambiente de las aguas abiertas, también es sumamente importante, porque toda la escorrentía y toda la actividad antrópica que pueda haber más allá de este anillo de vegetación en la cuenca o en la inmediación, en el entorno cercano, se enfrenta con esto que actúa como filtro o zona buffer, disminuyendo este impacto, ya sea por retención de partículas, por ralentizar la escorrentía, por absorber metales o detoxificar algunos compuestos agroquímicos, está actuando con un efecto buffer, tiene un efecto de amortiguación de impactos, así que también esto es importante de destacar del anillo de vegetación litoral. Bueno, y ahora sí entonces, el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a conversar sobre este paradigma
que explica el funcionamiento de los ecosistemas de lagos someros en general, que es el concepto de los estados estables alternativos. Ese concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, pero sigue siendo central para explicar lo que ocurre a nivel general con los lagos poco profundos. Y arrancamos con esta figura que tienen ustedes, que ya conocen, ¿no es cierto? Esta figura la venimos trabajando también desde las primeras semanas de clase, esta relación entre nutrientes y turbidez, que decíamos que es una relación comodín para nosotros como manejadores o como aprovechadores de recursos de un sistema. Si encontramos una turbidez algal alta, ya sabemos que hay alta cantidad de nutrientes y por lo tanto alta producción biológica. Eso es una pista, pero a veces es una pista también de un ambiente que no está ofreciendo el entorno recreativo o paisajístico deseado. De cualquier manera, ahí tenemos la relación. Cada punto es un lago y este conjunto no responde a un único tipo de lagos, ¿no es así? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Era un conjunto homogéneo esa nube de puntos? No, había uno que tenía macrófitas y el otro que no. Ok, ¿y cuál es cuál? Yo ahí le puse los nombres, pero de cualquier manera es necesario entender y poder identificar cuál es el que tiene macrófitas y cuál es el que no tiene macrófitas. Primero aclaro, ¿a qué tipo de macrófitas nos estamos refiriendo en toda esta explicación sobre estados estables alternativos? Sumergidas, puede ser. Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Porque el paper que ustedes tienen como lectura obligatoria habla de vegetation, 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 pero después a veces aclara que son las plantas sumergidas, así que del total de macrófitas no nos estamos refiriendo ahora ni a las flotantes libres, ni a las flotantes arraigadas, ni a las emergentes. Vamos a hablar de las sumergidas. Así que uno de estos conjuntos tiene vegetación sumergida, el que encontramos en la parte de abajo de la figura y de parte de abajo del gradiente de nutrientes. Y el otro no tiene vegetación sumergida, domina en ella ¿qué productor? El fitoplancton. Bien, el fitoplancton, perfecto, que le otorga entonces la turbidez algal al agua. Las plantas, los sistemas con plantas sumergidas, entonces tienen el agua relativamente clara, de hecho estamos hablando de estado de aguas claras, y los ambientes que no tienen vegetación y están cargados de turbidez algal, los llamamos estado de aguas turbias, sabiendo que nos estamos refiriendo a turbidez algal y no a turbidez de origen inorgánico. Bien, me quedo con esta figura y vamos a verla de otra manera también, porque es importante destacar que en el extremo de bajos contenidos de nutrientes no tengo dos sistemas, dos estados posibles del sistema. En el extremo de baja cantidad de nutrientes solo tengo ambientes de aguas claras, solo tengo lagos con aguas claras en donde la luz puede llegar al fondo y por lo tanto pueden proliferar las macrófitas sumergidas. Claro, no hay nutrientes en la columna de agua, no crece el fitoplancton, sí hay nutrientes, mayor disponibilidad de nutrientes en los sedimentos y por lo tanto, si juntamos los nutrientes de los sedimentos con la luz que llega hasta el fondo, es un ambiente propicio para el desarrollo de las macrófitas sumergidas. Bingo. Bueno, en el otro extremo del espectro de nutrientes, también bingo, ¿no es cierto? Pero bingo porque hay muchos nutrientes, prolifera abundantemente el fitoplancton, de tal manera que intercepta
toda la luz disponible antes de que llegue al fondo. Y si en el fondo no hay luz, por más que haya disponibilidad de nutrientes en los sedimentos, las plantas sumergidas no van a proliferar, no van a poder crecer. Entonces, en el extremo de alto contenido de nutrientes, solo hay sistemas en estado de aguas turbias. Ahora, en la parte intermedia del gradiente, si yo me fijo en la figura de abajo, desde acá hasta acá, ¿qué es lo que me informa la existencia de las dos curvas? Que cualquier sistema puede estar o en estado de aguas claras, simbolizado por la bolita celeste, o en estado de aguas turbias, simbolizado por la bolita verde. No habría lagos en situación intermedia, con convivencia equilibrada entre fitoplancton y plantas sumergidas. Son estados alternativos porque es o uno o el otro. Y el sistema se transforma en estable en uno u otro estado por el conjunto de relaciones que fortalece a ese estado, que lo estabiliza, que lo fija y dificulta su pasaje hacia el estado alternativo. Ese es el concepto entonces de estados alternativos porque es uno u otro. El sistema, cada lago puede pasar o puede presentarse en uno u otro estado, o a la vez también, con la misma concentración de nutrientes, puede encontrar algunos lagos en estado de aguas claras y otros lagos en estado de aguas turbias. Y ya decíamos, son estables porque los mecanismos, las interacciones entre los componentes tienden a reforzar ese estado. Son feedbacks positivos que tienden a reforzar ese estado, sea uno o el otro. Bien. Capaz agregaría, que me parece que suele ser una cosa común de error, que un estado de aguas claras no hace referencia a un cuerpo de agua oligotrófico. Que eso a veces, en vez de hablar de estado de aguas claras o turbias, ponen oligotrófico y eutrófico. Esa aclaración es perfecta y por eso rebobiné hasta esta figura, ¿no es cierto? Si yo le presto atención a los nutrientes para definir el gradiente de estados tróficos, oligo, meso, eutro o hiper, entonces eso más bien me lo brinda la concentración de nutrientes y ahí es donde se da lo que recién bien señalaba Checha. En el extremo oligotrófico yo no tengo estados alternativos. Esto lo dijimos en la figura acostada, pero se ve mejor en esta figura. En el extremo oligotrófico no hay estados alternativos. Todos los lagos someros estarán en situación de aguas claras. Típico, como señalábamos, del hecho de que no puede crecer el fitoplancton. Está limitado por nutrientes. En el otro extremo, los sistemas hipertróficos tampoco tienen estados alternativos. Estado alternativo no es sinónimo de estado trófico. Es un estado de la columna del agua del sistema y de cuál es el grupo de productor dominante. Si las plantas sumergidas o las algas del fitoplancton. ¿Está asociado con los nutrientes? Sí, obvio que está asociado con los nutrientes, pero no es una relación directa. Y vieron ustedes que en los lagos profundos sí hay una relación más directa entre concentración del fitoplancton y nutrientes. ¿Por qué? Porque como rara vez llega la luz al fondo, no hay una posibilidad de presentar uno u otro
grupo de productores. En cambio, cuando el fondo se acercó a la superficie, entonces ahí sí, o domina un productor que habita en el fondo o domina el productor que habita en la columna de agua. Pero está perfecto clarificar que no es sinónimo de estado trófico, estado de aguas claras o estado de aguas turbias. Profe, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta? Sí. O sea, el estado alternativo quedaría definido para ese espacio entre medio de, o sea, donde se cruzan, digamos, los puntitos verdes y los puntitos azules, como en ese intermedio donde puede ser uno o el otro. Sí, y digo, más que se cruzan, digamos que pueden coexistir, es decir, que es uno u otro, porque una cosa que los autores de este concepto postulan es que no hay muchos lagos en estado intermedio, que incluso estos verdecitos pertenecen a estado de aguas turbias, dominados por fitoplancton, y estos son estados de aguas claras. No hay un clarito, bueno, hay un poquito de plantas y un poquito de fitoplancton. No, es o fitoplancton dominado o plantas sumergidas dominado. María, hay una consulta con la ¿Sí? figura esa de las dos bolitas que estaban ahí, de que iba de un estado a otro. ¿Eso de qué depende? ¿De que pase de un estado a otro? ¿Es de la estabilidad, digamos, de la resistencia del sistema, de pasar de un estado a otro? ¿Cómo sería eso un poco? Bueno, voy a hacer una cosa, creo que es la voz de Eugenio, ¿no? Porque no me salía Sí, sí. la pantalla. Voy a pasar bien ligerito por esta parte y luego le damos respuesta a esta pregunta con mayor profundidad, ¿sí? Bien. Solamente rescaté de la clase teórica en esta figura que es bastante representativa, lo que implica seguir a un sistema desde un origen oligotrófico en un contexto de incremento de nutrientes, de aumento de la carga de nutrientes, que podría ser eutrofización natural o eutrofización antrópica. La cosa es que yo en este momento parto de un lago somero oligotrófico y por lo tanto con agua clara y plantas sumergidas. Si aumenta la concentración de nutrientes, entonces vean ustedes que el sistema durante un tránsito considerable sigue en estado de aguas claras. A pesar del incremento en la concentración de nutrientes, todavía son dominantes las plantas sumergidas y no hay crecimiento del fitoplancton. Pero eso ocurre hasta una concentración de nutrientes asociada a la turbidez crítica, de tal manera que el sistema cambia de estado, salta en un intervalo de tiempo corto a estar dominado por el fitoplancton. Si cuando el sistema cambió de estado, me llaman por teléfono y me dicen, se enturbió la laguna y yo la quiero clara, entonces, si yo ataco el problema a través de una disminución de nutrientes en el agua, va a pasar un largo trecho de disminución de nutrientes hasta que el sistema cambie de estado. Esto es lo que en teoría de sistemas, y muchas veces pasa en ecosistemas, es comportamiento, capaz que lo estudiaron en ecología general, cómo se llama este fenómeno en que el cambio de ida no es igual que el cambio de vuelta. Estos sistemas, este comportamiento de tipo de sistema en el cual la transformación de incremento es por una vía diferente que la que se da
en la transformación en decrecer ese mismo factor, se llama histéresis. Y eso es lo que muestra el sistema que tiene estados estables alternativos. Y es lo que hace que a la hora de restaurar, de recuperar un sistema que pasó al estado de aguas turbios, cueste mucho trabajo, porque no es cuestión de disminuir un poco los nutrientes y voy a tener una respuesta, sino que tengo que llegar a la concentración de nutrientes para que se produzca la desaparición del fitoplancton, la llegada de luz al fondo y el crecimiento de las macrófitas. Estos umbrales no están definidos. Esos umbrales dependen de cada uno de los sistemas en función de la complejidad o del tipo de relaciones que en ellos estén presentes. Pero siguiendo con lo que es teoría de sistemas y también un poco de matemática y de matemática del caos, capaz que algún curioso leyó algo de eso, los estados se comportan como atractores, porque las relaciones que tenderían a sacarlos de esa situación, rápidamente los vuelven a tornar a ella. Y acá entonces María, vamos discúlpame. a... Sí. María, no, discúlpame, como yo alguna materia ya la hice, estoy tratando de terminar. Esto me parece que se ve en la materia de José, que no sé si los chicos la hicieron. Ahí, en ecología no vemos eso, los estados alternativos. Y es algo que cuesta. Ok. Me hace acordar a Chapin, no sé por qué. Claro, gestión y conservación. Chapin. Claro. Sí, ¿no? sí. Claro. Sí, bueno, sí. eso es una de las cosas que me tomo un mini paréntesis. Eso me parece que es una de las cosas que el Plan 2017 emprolijó un poquito en el plan de estudios de la licenciatura, porque en el Plan 2008, biodiversidad y también gestión y conservación se pueden ver antes que ecología acuática. Entonces, necesita conceptos que, como surgieron en la ecología acuática, en general en un curso de ecología general no te dan. Como en el plan de estudios 2017, digo que está un poquito más ordenado porque primero se ve ecología, después se ve ecología acuática y después se ven gestión y conservación y biodiversidad. Entonces, ahora los estudiantes que llegan a esa asignatura, por lo menos pasaron por nuestra trituradora de cerebros, en donde ya les enseñamos un poco más de los estados estables alternativos, por lo menos aplicados a los ambientes acuáticos. Ok. Bueno, y entonces llegamos a lo que preguntaba Eugenio respecto de cuáles son esos benditos mecanismos que tenderían a volcar el sistema, o cómo es que un sistema define el dominio de las algas o el dominio de la vegetación sumergida. Y en esta figura, entonces, que es la figura central de ese paper en donde se presenta el concepto, están diagramadas las principales relaciones, no es exhaustivo, pero están los mecanismos más frecuentemente asociados con la dicotomía fitoplancton, plantas sumergidas. Es uno u otro. Y esta figura está correcta en el paper y tiene como pista los signos más y menos que dicen si la influencia es positiva o negativa sobre el elemento hacia el cual apuntan. Pero a mí me parece más útil
tomar un estado, por ejemplo, en este caso, pensar aquellas relaciones que tienden a favorecer al fitoplancton y castigar a la vegetación sumergida y destacarlas, y luego estudiar la situación inversa, aquellas relaciones que tienden a favorecer a las plantas sumergidas y a minimizar el crecimiento del fitoplancton. Atención, porque esta parte de los contenidos del curso es muy importante, requiere paciencia para hacer el recorrido de las relaciones y paciencia pensando. Está bien desarrollado, por supuesto, por los autores de este concepto. Además, tiene su tiempo de desarrollo en la clase teórica. No lo vamos a recorrer uno a uno, por lo menos yo no voy a decir uno por uno, pero capaz que alguno de ustedes se anima a tomar esta figura y a contarnos un mecanismo de acción en este sistema, una cadena de efectos que termine favoreciendo al fitoplancton y o desfavoreciendo al crecimiento de las plantas sumergidas. ¿Quién toma una línea de incidencia que termine en proliferación algal? ¿Quién se anima? Puede ser un pez zooplanktívoro. Pez zooplanktívoro acá. Claro. Muy bien. ¿Qué hace el pez zooplanktívoro? Lo voy a decir así, ¿no? Que va a consumir entonces el zooplancton. Sí. Sabemos que normalmente tienden a preferir a los más grandes, ¿no? Como un ejemplo los cladóceros, como la daphnia, sí, que se consumen, ¿no? A la vez, entonces, como estos cladóceros o la daphnia son los más grandes, sí, y ya no van a estar, vamos a suponer que todos van a estar ya consumidos, entonces quedan los más pequeñitos, y esos más pequeñitos, ¿no? Por el volumen y todo lo demás, no tienen la capacidad de ingerir todo el fitoplancton. No sé si está bien dicho de esta forma, pero no se ingiere todo el fitoplancton porque son más pequeñitos, entonces puede favorecer un poco más la turbidez del agua. Si hubieran quedado más, en el caso, por ejemplo, que fuera un pez piscívoro, que se comiera a estos peces que pueden ser zooplantívoros, quedan los cladóceros ahí en el cuerpo de agua, y estos, por tener una mayor capacidad de ingesta, pues por ser más grandes justamente y todo demás, pueden consumir más fitoplancton y el agua puede ser un poco más clara. Que este es el mecanismo para aguas claras. Eso, Luis, que explicaste y que lo dijiste muy bien, es la aplicación del concepto de interacciones tróficas en cascada a el dominio alternativo, o digamos, a si se ve favorecido o no la proliferación del fitoplancton, ¿de acuerdo? Y eso está metido en esta figura, porque como recorríamos antes, entonces, yo acá dice solamente pez, pero si estoy pensando en un pez zooplanctívoro, la cascada trófica viene acá. El pez se come el zooplancton, perdón, de mayor tamaño, toqué donde no tenía que tocar. Disminuye la presión de herbivoría y por lo tanto prolifera el fitoplancton. Si yo a esta cascada trófica le pusiera un pez piscívoro que se come al zooplanctívoro, entonces prolifera el zooplancton de mayor tamaño y pastorea sobre las algas del fitoplancton, lo cual disminuye la turbidez, llega luz, prolifera la vegetación sumergida. ¿Alguien se anima? Por favor. Sí, capaz en línea con los peces podemos nombrar a los bentívoros y detritívoros, sí, que lo que hacen es resuspender materia orgánica, sí, y contribuir, materia orgánica y partículas que contribuyen a la turbidez inorgánica, que contribuye al sombreo, que justamente impide el desarrollo de la macrófita sumergida
porque impide la llegada de la luz. Perfecto, muy bien. Bioturbación, que señala como un nombre que se aplica para esta remoción del fondo y resuspensión de sedimentos que hacen los peces detritívoros y bentívoros. Perfecto, muy bien, Victoria, también. Bueno, y así entonces podríamos recorrer las relaciones que intensifican y que estabilizan el sistema en uno u otro estado. Y esto atiende un poco entonces a la pregunta de Eugenio, que requiere, para ser respondida completa, entonces un tiempo de análisis de esta figura para ver cómo cada uno de los factores va a tender a reforzar el estado de aguas claras o el estado de aguas turbias. María, tengo una pregunta. Sí, perdón. Supongo que la importancia de cada factor depende del sistema del que estemos hablando. Digo, no en todos los lagos siempre va a haber detritívoros que provoquen bioturbación, o no en todos los cuerpos de agua someros va a haber olas que contribuyan con... O sea, como que acá está todo presentado junto, pero supongo que en la realidad no se presenta todo junto. Claro, exactamente. Sí, 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 y vas a tener que hacer un chequeo de los componentes de tu sistema para luego inferir cuáles son las relaciones que están ocurriendo y entonces por qué la manifestación del síntoma, que puede ser la proliferación algal o el exceso de crecimiento de macrófitas sumergidas, es el problema que tengas que solucionar. Muy bien. Este mecanismo está particularmente estudiado entonces como uno de los que contribuyen a la estabilización del sistema en estado de aguas claras, y es la migración diaria horizontal del zooplancton, o más bien el efecto refugio de la vegetación sobre el zooplancton de mayor tamaño, que disminuye el impacto de los peces zooplanctívoros. Con macrófitas en el sistema, durante las horas de luz, los cladóceros tienden a refugiarse en la vegetación, esperando a las horas de la noche para desplazarse hacia las cercanías de las aguas abiertas y pastorear cuando los peces zooplanctívoros no pueden verlos. Algo parecido a lo que veíamos en la migración diaria vertical, pero en un lago somero, en donde no hay mucha vertical, el refugio está dado por la vegetación litoral. Bien, entonces, este concepto que lleva su tiempo entenderlo, comprenderlo. La lectura del trabajo original está en inglés, pero entre la lectura, la clase teórica y la clase de discusión, creo que podemos completar el aprendizaje de los estados alternativos. Unas palabras finales para este concepto. Bueno, en lo que hace a ecología, el concepto de estados estables alternativos se expandió, salió de las lagunas, es decir, nació en las lagunas, pero hoy en día no solamente se aplica a distintos ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, sino que también a otros sistemas, a sistemas sociales, a sistemas humanos, con este concepto de que hay situaciones diferentes posibles en tanto existan estos mecanismos que tiendan a consolidar una u otra situación como situaciones de statu quo. Pero además aparecen otros estados alternativos en el ambiente acuático, ya sea que las macrófitas sumergidas puedan ser angiospermas o macroalgas del tipo de las carófitas, o ya sea que el dominio de las aguas superficiales esté dado por el fitoplancton o por las flotantes libres, o ya sea que
dentro del fitoplancton dominen diatomeas y clorofisias o dominen cianofitas. Esto está todo en investigación, en discusión, se los presento en el curso, excede los objetivos. Lo que es importante aprender y comprender bien: estados estables alternativos, como aquellos dominados por fitoplancton o por macrófitas sumergidas. Y con todo esto entonces que hemos puesto en funcionamiento, ocurre el ciclo de los nutrientes impulsado por el flujo de energía. Y así pusimos también en funcionamiento entonces a otro grupo de ecosistemas acuáticos. Estudiamos funcionamiento de los lagos profundos la clase pasada, de los lagos someros esta clase, y la próxima clase entonces, que va a ser la que cierra conceptualmente esta parte del curso, vamos a ver funcionamiento de los ecosistemas de ríos. Quedan muy pocos minutos. Creo que hemos hablado de biomanipulación cuando ustedes hicieron las preguntas, así que no tengo mucho más para agregar en ese sentido. La clase entonces la dejamos aquí, porque ustedes tienen completo el tema en las clases grabadas en el video. Si hay preguntas, yo me quedo con muchísimo gusto a contestarlas y abrimos otro Zoom para seguir unos minutos más. Y si no, a los que se quieren retirar ahora, van a tener su clase práctica con Checha o el próximo viernes. El parcialito se puede rendir desde mañana a la tarde hasta el jueves a la mañana. Y no se dejen estar con las lecturas o con recorrer los videos de las clases teóricas, porque esta parte del curso es como más corta, más comprimida, y sin embargo es una tormenta para la cabeza. Así que dediquen el tiempo, manténganse y aprovechen el tiempo desde ahora para tener las lecturas al día. Y nada más. Nos encontramos el lunes que viene para ver el funcionamiento de los ecosistemas de río, que también tiene video grabado, así que enseguida, en estos días, le doy de alta en YouTube, y nos encontramos la clase que viene para discutir entonces sobre funcionamiento de ecosistemas fluviales. De mi parte, si no hay preguntas, nada más. Los saludo, les deseo una hermosa noche y nos encontramos en la semana que viene. Gracias, María. No, Gracias, María, buenas noches. al contrario, a ustedes por acompañarme. Chau, chicos. Tengan buena semana. Adiós. Gracias igualmente. Chau, chicos. Chau, Checha. Chau, Nahue. No, María. Suerte. Chau, Nahue. Adiós, Belén. Buenas noches.